Bien, entonces ahora iniciamos, ahora sí vamos a iniciar. Falta gente, ¿dónde están los demás? Parece que parece que esta transmisión va a surtir mucho efecto porque ha dado problemas como usted no se imagina poder transmitir en vivo hoy. Y no es por no es por equipos malos, Esto ha dado problemas como usted no se imagina. Gloria a Dios por eso. Damos gloria al Altísimo. Yo soy uno de los que me cuido de este tipo de cosas y cuando me toca hacerlas, casi siempre pasan cosas así porque no me gusta subir los videos así. Me gusta editarlo primero para evitar este tipo de inconvenientes. Pero decía mi mamá que con paciencia y calma se sube un burro en una palma. Así es que paciencia y calma tenemos aquí. ¿Cuánto vemos? 7. Cuando con uno más iniciamos. Dorca Silverio, bendiciones. Licenciada Rosalba, un abrazo, bendiciones. ¿Quién más está conectado por ahí? Escríbanme. Necesito ver quién andan por ahí. Juan Domingo Richetti, mi hermano, Dios te bendiga. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de asignación. Ahí está Richetti. Gloria a Dios. Berenice. Dios bendiga, Berenice. Bien. Iniciamos. Padre, en el nombre de Jesús iniciamos esta prédica del día de hoy. Sé tú bendiciendo, llevando la palabra que tú quieres a tu pueblo, Señor, primero a mí y después, Señor, a aquellos que están aquí, de aquel lado, Señor. Padre, que la distancia no sea ningún tropiezo, Padre, para que cada quien reciba la palabra de parte tuya, reciba una bendición de parte tuya, reciba tu abrazo de parte de tu Santo Espíritu y el conocimiento invada su alma y su espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bien, de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la asignación. ¿Qué quiere decir la palabra asignación? Bien, la palabra asignación, una asignación es algo delegado, es algo como impuesto. Un ejemplo de asignación es cuando el presidente de la República asigna un gobernador a una ciudad. Cuando el presidente hace una asignación a un gobernador, quiere decir que esa persona tiene la voz del presidente, tiene el mandato del presidente, tiene la autoridad del presidente en la ciudad donde se le fue delegada. Entonces, la asignación en los hombres es esa. Pero hay asignaciones que vienen de parte de Dios. Le voy a dar un poquito rápido al tema por asunto de tiempo. Empezamos muy tarde, por los inconvenientes que ya usted sabe. Bien, vamos a hablar de asignación directamente y vamos a ir al libro de Génesis 41. Génesis 41, verso 42. Puede ser 41 o 41. Génesis capítulo 41, verso 41. Y lo voy a leer de una vez. Y dice:
Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dice el 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. El faraón le hizo una asignación a José de que él iba a ser como su gobernador. José tenía el anillo que podía decretar. José tenía la autoridad de Faraón. José en esa posición se convirtió en la boca de Faraón para el pueblo de Egipto, o para toda la tierra conocida en ese entonces. Cuando tú tienes una asignación de alguien, entonces tú tienes la autoridad de esa persona. Cuando tú tienes oye bien, cuando tú tienes una asignación, quiere decir que lo que esa persona es, tú lo eres. Cuando tienes una asignación para algo, quiere decir que tú tienes toda la autoridad de eso. Cuando Dios te asigna a algo, a un propósito, quiere decir que tú tienes toda la autoridad para resolver eso. Quiere decir que tú tienes el control absoluto de eso, porque si Dios te asignó, entonces quiere decir que tú tienes el control, que tú tienes la autoridad sobre todo lo que se mueva en ese asunto. No importando cuál sea, cuando Dios te asigna a algo, entonces quiere decir que tú tienes el poder de Dios en tu mano y en tu boca para resolver esa situación. Una asignación no se la da Dios a todo el mundo, porque no todas las personas saben manejar una asignación de parte de Dios. Muchas veces nosotros recibimos una asignación, no de Dios, de nuestros líderes. Puede ser de nuestro patrón en el trabajo. Y el patrón nos dice: encárgate de tal o cual herramienta, encárgate de tal o cual zona, encárgate de tal o cual área de la compañía. Quiere decir que lo que tú hagas ahí tiene que estar bien. Tiene que ser como tu patrón lo hubiese hecho él mismo. ¿Por qué? Porque te entregaron la asignación a ti. Por eso no todo el mundo en una empresa puede ser supervisor. No todo el mundo en una empresa puede ser un gerente o un encargado de almacén o un jefe de planta. No todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabría desenvolverse como lo haría su patrón. Porque ese puesto es una asignación. Un empleado en una empresa no tiene una asignación. Un empleado normal, común y corriente, no tiene una asignación. ¿Por qué yo digo que un empleado no tiene una asignación? Un empleado llega a la compañía para hacer algo determinado, terminó y se fue. Y cuando llega el fin de semana, su pago. Y no tiene ninguna responsabilidad más de que hacer lo que le digan. Pero el supervisor tiene la asignación de que el que está por encima de él le da una orden para que todas las cosas se manejen bien. Por eso usted ve que hay mucha gente que no entienden lo que es una asignación, no entienden lo que deben de hacer en la vida, y usted lo ve que hasta en el trabajo que están son gente, como decía un viejo amigo mío, son gente que solamente comen cheques. No representan
ni su vida, ni representan su apellido, no representan su familia y mucho menos representan a Dios. Aún siendo cristianos, van a una empresa, van a una compañía y pasan por descuidados, pasan vergüenza delante de los demás. Y por eso usted ve que hay gente que le dice, pero y ese no es cristiano, ¿y cómo que se comporta así? ¿Y cómo es que él trabaja de esa manera? Usted no está representando la asignación que Dios le ha entregado a usted como ser viviente, como persona. Inmediatamente tú dices que eres cristiano, tú tienes una asignación de primero ganar almas, comunicarle a las demás personas que Cristo hizo algo muy bueno por ti. Segundo, tú tienes la asignación de tú mismo, con tu ejemplo, predicarle a las demás personas. Si tú no puedes hablarle a la gente, por lo menos con tu ejemplo tú le puedes predicar. Hay muchas personas que no le predican a nadie, no suben a un púlpito, ni están posteando cosas en Facebook, ni en las redes sociales. Pero ¿qué sucede? Son personas de una conducta intachable que cualquiera dice, wow, cualquiera quisiera ser como tal o cual persona. ¿Por qué? Porque son personas que hacen las cosas correctamente. Y eso te lleva a ti a un nivel donde los demás pueden decir, wow, qué ejemplo puede ser esa persona. Pero cuando tú recibes una asignación de parte de Dios, no tan solo en el mundo secular, sino también dentro de la iglesia, tú debes de predicar con la perfección. Cada cosa que tú hagas debe de brillar por encima de todos los demás. Porque tú tienes una asignación de Dios. Aún sea como conserje, aún sea tú limpiando los baños. Muchos de nosotros empezamos en las iglesias limpiando los baños. Yo soy uno de ellos. Cuando tú vas y limpias un baño, tú estás diciéndole al Señor que tú estás agradecido con la asignación que te va a entregar. Y estás bendiciendo tu situación actual para que la que venga sea una bendición aún mayor. No desperdicies el tiempo, no lo desperdicies llevando y trayendo. No desperdicies tu tiempo dejándote distraer. Hay tanta gente distraída en el pueblo de Dios hoy día. Tanta gente distraída. ¿Tú sabes lo que le sucede a una persona cuando se le entrega una asignación y ejecuta la asignación? Vimos el caso de José. Vamos a ver este caso. Vamos a ir a Isaías 43:2. Isaías 43:2. Voy a leer en el nombre de Jesús. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá sobre ti. Cuando tú estás dentro de una asignación de Dios, nada te puede tocar. Recuerda esa ocasión cuando Pablo iba en aquel buque, en aquel barco que la marejada lo destruyó y los abandonó en una isla. En un momento una serpiente venenosa mordió a Pablo y todos se alarmaron y dijeron, bueno, este es un muerto seguro. Y Pablo dijo, no, eso es como una picada de mosquito, porque el que me envió a un lugar y yo tengo que ir a ese lugar. Pablo tenía una asignación y sabía que esa asignación tenía que ser ejecutada porque venía de parte de Dios. Cuando tú tienes una convicción así,
entonces tu fe sobrepasa el techo de la casa. Cuando tú tienes una asignación así, entonces tu fe es más grande que todo lo físico que tú puedes ver. Aquello que tú no ves se convierte sólido porque tu fe lo hace sólido. Cuando tú tienes una asignación y sabes la asignación que tienes, entonces no hay diablo que te pare, no hay diablo que te... Yo no sé cuánto pueden decir amén, pero no hay un diablo que te detenga porque tienes una asignación y estás sobre la asignación que Dios te asignó. Y que valga la redundancia. Dios te ha entregado una asignación. ¿Qué tú estás haciendo con ella? Dios puso en tu mano una asignación determinada. ¿Qué estás haciendo tú con ella? Y no es ocasión para que tú empieces a mirar a los lados y decir, sí, pero a fulano le entregaron una asignación porque fulano tiene tal don y tal ministerio y no está haciendo nada. No, usted no es quien para juzgarle la vida a nadie. Te estoy hablando a ti. ¿Qué estás haciendo con la asignación que se te entregó? Muchos de ustedes, voy a tocar un tema muy delicado, muchos de ustedes me llamaron cuestionando qué pasó con la hermana que murió hace unos días. ¿Dónde estuvo la protección de Dios? La protección de Dios estuvo ahí. ¿Qué pasó con la hermana? Dentro del evangelio ella tenía una asignación. Abortó su asignación. Renunció a su asignación. No renunció por incomodidad. No renunció porque hubo una falta. No renunció porque hubo un problema. Ella renunció porque el pecado la estaba llamando de una forma que le dio razones para salir de la iglesia. Dios me libre a hablar mal de nadie. No estoy hablando mal ni criticando. Le estoy dando respuesta a todo aquel que me llamó. A todo aquel que me preguntó. Y a todos aquellos que no han preguntado pero que tienen esa pregunta encima. Atormentándole posiblemente su cabeza o tal vez murmurando por detrás. No somos quien para juzgarle la vida a nadie. La hermana abortó una asignación específica, profética. Y eso tiene graves consecuencias en el mundo espiritual. Y cuando usted aborta una asignación de ese tipo y no se mantiene dentro del camino de Dios, usted sabe quién le va a dar. Porque te voy a decir algo. Si tú le das al diablo palo, no esperes que él te tire pluma para atrás. Cuando tú te quites la sombrilla de cobertura del Señor, si te la quitas, tú sabes con qué tú te vas a enfrentar. Yo aprendí muchas cosas en el ministerio Ojo de Águila. Le agradezco a mi pastora Teresa Cruz infinitamente. Aprendí muchísimas cosas sobre guerra espiritual ahí. Pero una de las principales cosas que aprendí es que usted no puede estar jugando con el diablo. Usted no puede estar jugando a dos aguas. Si le faltaste al Señor y le diste palo al diablo, no espere que Él se siente. Ah, no, ya estaba fuera de la iglesia, eso era lo que yo quería. No, Él no lo va a hacer así. Él no lo va a hacer así. Porque desde un principio, y te lo voy a demostrar bíblicamente, desde un principio, cuando un ministro de Dios tiene una asignación y esa asignación es abortada, entonces todo lo que Dios te ha ofrecido se puede cortar. Te lo voy a demostrar bíblicamente porque no quiero discusiones con nadie. Vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes, los que tengan Biblia y puedan seguirme. Vamos a Primera de Reyes 19:19.
Y ahorita fue 41, 41 y ahora es 19, 19. Y dice, lo voy a leer. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo. No, eso no es. Perdón. Ese para otro momento. La que vamos a buscar está en 1 Samuel 4:12. Lo que pasa es que estoy acelerando el tema. Hay unos versículos que no lo voy a leer por razones de tiempo. Dice en 1 Samuel 4:12. 1 Samuel 4:12. Y dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de tierra. Y cuando llegó, he aquí que Elí, ¿usted sabe quién fue Elí? El profeta Elí. Estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es ese? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado y del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. A Elí se le había dado una asignación profética como sacerdote del templo. Y Elí se le dijo que su descendencia iba, que su descendencia iba a ser perpetua. Sin embargo, ahí le está diciendo este hombre que sus dos hijos murieron. Pero si usted lee la Biblia, que no tenemos el tiempo para hacerlo, pero si usted lee ahí, ¿qué pasó antes? Sus hijos estaban viviendo con mujeres en el templo y Elí lo sabía y no hacía nada. Sus hijos estaban tomando la ofrenda y los ganchos, el garfio, donde ellos sacaban la carne para comer, que era de un solo gancho, le pusieron 3 ganchos juntos porque había una orden de bajar el gancho y lo que trajera el gancho, eso ellos se comían. Pero no le pusieron un solo garfio, un solo gancho, sino que le pusieron 3. Y cuando bajaban, seguro traían grosura de carne para ellos comer. Elí lo sabía y no hacía nada. Entonces, su descendencia, dice ahí más adelante, cuando usted tenga tiempo, usted tiene el versículo ahí para que lo lea. Dice más adelante que sus 2 hijos murieron y uno de sus hijos tenía una mujer embarazada. Y cuando ella dio la sorpresa de que sus hijos habían muerto, de que su esposo había muerto, se cayó y el niño que estaba en la barriga lo perdió y ella murió. Elí, cuando le dieron la noticia, cayó hacia detrás, se desnucó y murió. No quedó descendencia de Elí. Y Dios le había prometido que su descendencia iba a ser perpetua. Una asignación es algo muy delicado. Una asignación te levanta delante de Dios y te puede hacer caer delante del enemigo. Si tú tienes una asignación, procura cumplirla. Muchos de nosotros en el primer amor
Estamos buscando una asignación. Señor, mira, dame los dones. Señor, dame los dones. Señor, dame los dones. Padre, yo quiero hablar en lengua. Padre, yo quiero profetizar. Padre, yo quiero predicar. Padre, yo quiero pastorear. Se te entrega la asignación y ¿qué haces con ella? ¿Qué estás haciendo con lo que se te ha entregado? Muchas veces despreciamos una asignación pequeña. Lo que puede ser una asignación pequeña para un apóstol o para un pastor es una asignación que tiene mucho valor delante de los ojos de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un principio cristiano que está por encima de todo lo que nosotros conocemos. Hay algo que está muy por encima, muy pero muy por encima de toda asignación. Y es que hay un principio que estableció Cristo, que los más grandes deben de ser los más pequeños. Aquel dueño del universo, dueño y creador del universo, vino y le lavó los pies a un grupo de hombres comunes y corrientes, pescadores, recaudadores de impuestos, con miles de defectos y pecados. Aquel creador, dueño y fundador del universo completo, vino a abrazar leprosos. Aquel, wow, yo estoy sintiendo a Dios de una forma extraordinaria en esta noche. Aquel creador de todo vino a abrazar prostitutas. Y tú, porque eres evangelista, no puedes recibirle la llamada a tus hermanitos. Y tú, porque eres el apóstol fulano, ya no te puedes codear con los que limpian en la iglesia, con los sugieres. ¿Qué está pasando? ¿Qué cristianismo estamos llevando? Y usted me va a decir, tú terminas en lo mismo siempre. Sí, yo voy a terminar en lo mismo. A mí me mandaron a predicar eso. Y yo puedo empezar hablándote de lo que tú quieras y voy a terminar hablándote de lo mismo. ¿Qué nos está pasando como cristianos? ¿Dónde está el cristianismo? Donde si viene alguien porque esté borracho no puede entrar en el templo. Donde si viene alguien porque tenga tatuajes, un arete en la nariz, por eso no lo dejamos entrar a la casa de Dios. ¿Qué nos está pasando como pueblo, como iglesia? ¿Qué nos está pasando como cristianos? El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la gente, por la gente y para la gente. No me voy a cansar de decírtelo. Hasta que yo no tenga mucha gente que piense igual que yo con respecto al cristianismo, voy a seguir hablando de lo mismo. Cuando yo vea muchos predicadores predicando en los altares y predicando con el ejemplo de esto, entonces yo voy a bajarle al millero, como dicen. Yo voy a hacer otro tipo de prédicas. Mientras tanto, necesito ver eso. Necesito ver los ministros de saco y corbata abrazando los sugieres cuando llegan a la iglesia. Hoy en día la etiqueta, el protocolo y las normas y doctrinas se han comido el Evangelio de Cristo. Y a mí no me importa quién se sienta mal. Si usted se siente mal es porque usted lo está haciendo mal. Estamos siendo jueces y aquí el único que puede juzgar es Dios. Aquí no hay ni uno bueno.
Ni uno. En una ocasión le dijeron a Jesús, maestro bueno. Dice, espere, aguanta ahí. Bueno ese que está allá arriba. Bueno Dios. A mí no me llame maestro bueno. Y Jesús fue sin pecado y sin mancha, mi hermanito y mi hermanita. Y él decía que él no era bueno. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el Evangelio de Cristo? Mis amores, se acabó el tiempo. Me pasé con unos minutos, tuve que cortar el tema, pero llevé parte del mensaje de lo que Dios quería que yo le entregara a la iglesia el día de hoy. Si estás pidiendo asignación, asegúrate de que esa asignación tú la ames. Si estás pidiendo un don, asegúrate, ten una firme convicción de que tú amas ese don. Porque mañana si abandonas, estás metiéndote en problemas. Si pides un don, si pides un ministerio al Señor, asegúrate de que tu pasión, toda tu pasión y tu corazón está puesto en ese don. Está puesto en eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Julio Heredia, yo quiero que todos los que estuvieron aquí me dejen un amén, me dejen un comentario. Díganme qué usted piensa de esta prédica. Recuerden que nuestro canal de YouTube está disponible. Hay varias prédicas ahí, como Pastor Julio TV. Suscríbase, denos like. Ahí está mi página como Pastor Julio TV en Facebook. Mi Facebook personal y por aquí mismo por la página de la iglesia. Dios les bendiga, mis amores, Dios les guarde. No se vaya sin dejarme un mensaje, un comentario. Escríbame algo, déjenme un corazoncito, déjenme un like. Si no le gustó, también dígamelo que no le gustó. ¿Y por qué no le gustó? Dígamelo. Yo soy lo suficientemente humilde para leerlo y responderle. Porque yo entiendo que el Evangelio de Cristo nosotros lo estamos tirando a la basura con la actitud que estamos tomando. Por eso, simplemente por eso. Yo no vine aquí para contender ni para cruzar de palabras feas con nadie. Jesús, con las únicas personas que él cruzaba palabras feas, palabras de discusión, era con los escribas y fariseos, porque se pensaban que eran más santos que todo el mundo. Ese tipo de gente a Jesús no le caía bien. Y hoy en día, aquellos que son santos, me imagino que le siguen cayendo mal a él. Por eso la palabra dice que llegará el día en que subirán y dirán, Señor, pero hicimos milagros, Señor, pero evangelizamos, Señor, pero nos movimos y peleamos por tu palabra. Y el Señor le va a decir, pero yo no te conozco, tú no eres de los míos. Los míos son los humildes y mansos de corazón. Los míos son los que tienen la paciencia de los santos. Esos son los míos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Julio Heredia, déjame tu comentario. Espero, nos vemos aquí, creo que en